Un debate de mucho tiempo ha sido ¿por qué un nuevo pacto? ¿Por qué fue necesario un Nuevo Testamento si ya existía uno antes? Estaremos de acuerdo que si algo funciona y funciona bien, no necesita cambiarse, no necesita modificarse, que siga existiendo. Pero para responder a esa pregunta, que también es profunda y amplia y alta, les referiré una historia muy conocida de una mujer llamada Ruth la Moabita. Una mujer que nos representa a ti y a mí y a todos los que creemos en Jesucristo. Esta mujer pierde su familia, pierde todo por seguir a su suegra hacia la tierra de Israel. Debe ser redimida conforme a la ley. Y en ese orden hay dos personas, dos parientes que pueden redimirla. Uno más cercano, del cual no se sabe el nombre, y uno más lejano, que es Booz. Booz es un tipo de Cristo. Ella va y le dice a él, porque se da cuenta que él es el que más puede redimirla, que la redima. Él dice, yo quisiera, pero hay alguien más cercano. Ok, habla con el más cercano, reúne, ojo acá, 10 ancianos como testigos. Y él dice, yo puedo redimir. Pero cuando vos le dices, si redimes la propiedad del difunto, debes redimir a la viuda, a Ruth. Él dice, no puedo redimir porque dañaría mi heredad. Ahí, en ese pariente que no puede redimir, está la ley. Por eso hay 10 ancianos reunidos, que son los 10 mandamientos, atestiguando lo que va a suceder. Como la ley no puede redimirnos porque es perfecta, ese es su problema, es perfecta. No puede darnos campo de maniobra. Si nos salimos acá o acá, nos condena. No nos puede redimir. Entonces dice, yo te doy a ti el derecho de redimir, se quita un zapato y se lo da a vos para que él redima. Y vos es un tipo de Cristo. Cristo sí puede redimirnos porque ha cumplido totalmente la ley. Ahora, la palabra es muy clara en que la ley y los profetas atestiguan que solamente Cristo puede redimirnos. El nuevo pacto puede redimirnos de la maldición de la ley, de la condenación de la ley. Por eso era y es necesario para nosotros y desde los tiempos antiguos un nuevo y mejor pacto bajo mejores promesas. Pero para profundizar en ello y entender las razones de ello, vamos a la explicación bíblica doctrinal. Así que les doy la más cordial bienvenida. Ya comenzamos. Muy bien, una de las realidades más claras y precisas es que la ley representa el carácter y la santidad de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, Dios no es solamente la ley o Dios no es la ley. Dios es amor. Dios es amor, pero dentro de ese amor existe la justicia, la gracia, la misericordia, la santidad. Bien, entendamos eso. Ahora, una de las razones principales por la cual la ley vino es la que vemos acá en Éxodo 19, versículos 7 y 8. Y dice, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Acá vemos a Dios
comunicar el principio o los fundamentos, las bases de la ley al pueblo. Y el pueblo dice de una manera despectiva en el original hebreo y de una manera arrogante: nosotros podemos hacer todo lo que nos mande Dios. Y ese es el mismo principio que se ha usado en todas las rebeliones contra Dios. Incluso en la Torre de Babel, cuando el hombre dijo: hagamos una ciudad que llegue hasta el cielo, y así básicamente no vamos a depender más de Dios, sino que seremos como Dios. Lo mismo que pasó en el Edén, seremos como Dios. Es la misma línea de sentimiento expresado, de pensamiento expresado por el hombre. Como el pueblo cree que puede estar a la medida de Dios o ser igual a Dios en su actuar, en su vivencia, Dios le dice: ok, este es mi estándar. ¿Cuál es mi estándar? Los 10 mandamientos, de los cuales se desprenden o están incluidos implícitamente más de 600 normas que están todo lo que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí el pueblo, ¿qué debería haber pensado y sentido y dicho? Algo como lo que dijo Caín. Ok, Caín acaba de cometer un terrible pecado, el primer homicidio de la humanidad. Y Dios le dice: esto y esto y esto y esto y esto es lo que te corresponde. Y él dice: gran carga y muy fuerte de ser llevada es esta. Reconoce que es muy grande esa carga. Entonces Dios le coloca una señal para que nadie le pueda quitar la vida, porque él dice: cualquiera que me encuentre podrá matarme, y Dios le coloca una señal en su persona que nadie de su familia, de sus hermanos, pueda matarlo en venganza cuando se lo encuentre en su camino. Y ojo, no estoy diciendo que Caín haya sido salvo, porque eso realmente la Biblia nos da a entender que nunca cambió su corazón para con Dios. Entonces se perdió, se condenó. Pero lo que estoy diciendo es que él aquí aceptó y dijo: yo no puedo soportar todo esto. Y en el Sermón del Monte Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, los que reconocen que a sí mismos no pueden salvarse. Pero acá el pueblo dice: nosotros podremos hacer esto sin problema, somos capaces de hacerlo. I can do it, yo puedo hacerlo. Entonces, ahí está el problema. Como consecuencia, Dios da los 10 mandamientos. Ahora, Dios podría haber dado los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, donde dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas, ni debajo de las aguas, absolutamente nada, ninguna semejanza ni imagen de hombre, cuadrúpedo, reptil, ave, pez, lo que sea. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, las adorarás, venerarás, etcétera, etcétera, que esto conocemos religiones en el mundo que lo hacen. Porque yo soy Jehová tu Dios. Bueno, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo, ni siquiera su esposa, ni sus propiedades, ni nada, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos. Como consecuencia de esto, ok, esos mandamientos podrían haber venido, pero no haber sido impuestos sobre el pueblo. ¿Por qué? Yo acá, para que entendamos el contexto. Viene la promesa desde Abraham, la promesa que también nos aplica a nosotros, que es de gracia, porque creyó Abraham a Dios, Génesis 15, y fue declarado justo. Y hasta el 17 es donde Abraham se circuncida y circuncida a los de su casa como señal de que ya había sido justificado. O sea, como una evidencia pública o una evidencia de pertenecer. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos esto. Esa misma promesa abarcó a Jacob, abarcó a los patriarcas, abarcó al pueblo de Israel durante más de 400 años. Salieron de Egipto, caminaron por el desierto, se enojaron contra Dios, murmuraron contra Dios, casi matan a Moisés, hicieron desastres, pero no murió ni uno solo, porque estaban bajo la promesa de la gracia, la que es similar a la que nos aplica a nosotros, por no decir que es la misma, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo, porque Abraham es el padre de la fe, porque fue el primero que creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces, este es el pacto. El pacto realmente de la ley vino
para el pueblo de Israel, no es para el mundo. Repito, el pacto de la ley no es para todo el mundo. El pacto de la ley era para el pueblo de Israel únicamente. Ahora, era un pacto transitorio mientras se cumplía la promesa de Jesucristo. Eso es importante que lo entendamos. No era para todo el mundo, pero mostraba la justicia y el carácter de Dios. Y le decía al hombre, si usted puede cumplir esto por sus obras, usted puede ser salvo, porque el que haga estas cosas vivirá por ellas. Si no puedes hacerlo, descansa en la fe de que yo puedo justificarte por la fe. Porque aún bajo la ley, los profetas, los reyes, muchos fueron justificados por creer en Dios y no por las obras de la ley. La ley era simplemente una señal que apuntaba hacia Cristo. Los sacrificios bajo la ley señalaban a Cristo. Los rituales bajo la ley señalaban a Cristo. El sacerdote que ministraba como mediador entre el pueblo de Israel y Dios era un tipo de Cristo. Moisés, aunque representaba el pacto antiguo de la ley, también era un tipo de Cristo porque fue fiel en la casa de Dios. Y así sucesivamente. Todo apuntaba hacia un nuevo y un mejor pacto. Y vamos a ir a Éxodo 32. Y el pueblo acaba de decir que harán todo lo que Dios les diga. Y acá en Éxodo 32 se nos relata. Moisés subió al monte, dura 40 días en el monte, delante de Dios recibiendo las tablas de la ley y recibiendo las instrucciones para todo el tabernáculo y toda la administración, porque como ya el pueblo había dicho que eran capaces de hacer lo que Dios les dijera, pues Dios les manda toda la normativa que se describe en Éxodo, Levítico y en adelante. Entonces, no han pasado los 40 días y el pueblo ya se desenfrena y hace un becerro de oro para deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque estas son las obras de la carne, de las cuales en Gálatas está claramente explicado. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando nosotros queremos impresionar a Dios, obedecer a Dios en nuestras fuerzas, lo único que sale es odio, resentimiento, amargura, pereza, cansancio, fatiga, impaciencia, rebeldía, desobediencia y una cantidad de cosas como las que están allí escritas. ¿Y qué sucede con esta consecuencia? En Éxodo 32, 28 vemos que como consecuencia de esta desobediencia, dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Como 3,000 hombres murieron como consecuencia del pecado, porque la ley es perfecta. No hay margen de maniobra. Es lo que es. Si es 3,14, es 3,14, no 3,13, no 3,15. Y el antiguo pacto mostraba que nadie podía ser justificado por la ley. Nadie podía ser justificado por la ley, porque claramente en Levítico 18:5 dice lo siguiente: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Romanos 10:5 nos aclara, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ahora vamos a explicar por qué es así. Santiago 2, 8, 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso nadie podía ni humanamente ser justificado por la ley,
porque podías tú cumplir 99.99% de la ley. Pero si fallaba en 0.1% de la ley, eras condenado por la ley, porque la ley no da campo de maniobra. Es lo que es y punto. ¿Por qué un nuevo pacto? Gálatas 3, 21, 29. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como nuestro guardián, como nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham, él cree y es declarado justo. Esa descendencia, como las estrellas del cielo, éramos nosotros quienes hemos creído en Jesucristo. Es decir, que la ley lo único que evidencia es que el hombre no puede ser justificado delante de Dios por las obras, porque nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero cuando nos damos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, creemos en Jesucristo, ponemos nuestra confianza en Cristo, porque ya sabemos que no podemos ser salvos por nosotros, sino solo por medio de Jesucristo. Y hay que ser claros, ni siquiera Moisés, el que recibió la ley de la rostro de Dios, de la presencia de Dios, estando en el monte en su presencia, en su gloria, que cubría el monte como una nube donde había fuego, tormentas y todo esto, ni siquiera él pudo cumplirla. Por eso no pudo entrar a la tierra prometida, porque la ley a nadie logra entrar a la tierra prometida. Nadie puede ser salvo por la ley, solo por medio de Jesucristo. Por eso es que Josué fue el que entró al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Josué es de la misma raíz etimológica su nombre que Yeshua, Salvador, salvación, Jesucristo, Jesús. Entonces, solo por Jesucristo podemos entrar a la tierra prometida, no por la ley, no por nuestras obras. Por eso, todas las religiones del mundo que alegan que tú tienes que hacer obras para ser salvo, es una religión falsa, una obra de Satanás para la perdición del hombre. Toda religión que enseña que tú debes añadir a la gracia de Dios para ser salvo, es una falsa religión. Debemos tener muchísimo cuidado con ello, porque eso está lleno el mundo. Jeremías 31:33, para que veamos la promesa de Dios para nuestros días y desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque cuando Cristo vive en nosotros, Él nos guía y Él se deleita en la obediencia a Dios. Por eso nosotros somos transformados y cambiados y no nos damos cuenta ni por qué. No tenemos que ir a un instituto ni pagar horas y horas de disciplina o de formación para que la evidencia de Cristo se manifieste en nosotros en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como Gálatas 5:22, sino que eso da un fruto, como un árbol. Simplemente va creciendo y da el fruto. No tiene que esforzarse, no tiene que romperse, no tiene que nada. Va creciendo y de sí mismo da el fruto. Eso pasa cuando menguamos nosotros, nos negamos a nosotros mismos para que crezca Cristo. Tomamos la cruz de Cristo, que significa morir juntamente con Cristo, para que Él viva. Porque, ojo acá, no podemos casarnos dos veces porque sería adulterio. Y esto lo vemos en la introducción con Ruth y Booz. Uno tuvo que desistir para que pudiera ser redimida por Booz. Cristo se
ofreció a sí mismo y Él murió y nos colocó a los que creemos y a los que creerán en Él, nos colocó en sí mismo para morir. Y al morir ya no estamos ligados al viejo pacto. Por eso es necesario nacer de nuevo, Juan 3, Evangelio de Juan capítulo 3, para poder pertenecer a Cristo, morir a nosotros mismos, para que viva Cristo, como dijo Pablo. Ahí es donde está el nuevo nacimiento, la nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva simiente. Morimos al viejo hombre según Adán, para que viva el nuevo hombre según Cristo. Y el bautismo en agua es un símbolo de que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y nacimos a una vida nueva en Cristo, con Cristo y para Cristo. Es importante que entendamos eso. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Nuevo pacto, viejo pacto. Hebreos 9:15 al 22. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Jesucristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso Jesucristo nos redimió con su sangre. Por eso Jesucristo fue el único que cumplió al 100% la ley, y al creer nosotros en Él, al confiar en Él, su justicia nos es imputada a nosotros. En vez de ser imputados nuestros pecados de los cuales fuimos culpables, en Cristo Jesús somos imputados con la justicia de Cristo. En la cruz, Él recibió nuestra maldad y el castigo que nuestra maldad merecía, y nosotros recibimos su misericordia, su gracia, su salvación, su favor, que Él sí merecía. Y ya para finalizar, claramente la ley excluía a todo el que no se hacía judío, no se circuncidaba y cumplía la ley. Pero vemos que la gracia estuvo donde abundó el pecado. Allí en Jericó, Rahab la ramera y su familia fueron salvados porque creyó en el Dios de los hebreos y obró salvando a los espías. Por eso fue salvada. Ruth la moabita, de quienes hablamos ya, ella también fue salvada porque creyó en el Dios de los hebreos. Y así sucesivamente, la Biblia está llena de actos de gracia, como lo fue la salvación de la nación de Nínive y Asiria en los tiempos de Jonás, etcétera, etcétera. Entonces, la ley nos excluía a los gentiles, pero en Jesucristo, claramente, venimos a ser nosotros un solo pueblo. Por eso la ley solamente era un ayo, era un guardador que nos señalaba la necesidad de un Salvador que sí pudiera salvarnos, porque ella, por sí misma, por ser tan perfecta, no podía salvarnos a nosotros, imperfectos. Gracias a Dios por Jesucristo, quien nos salvó cuando no teníamos esperanza. Y esa es la verdad. Por eso era necesario un nuevo y mejor pacto bajo mejores promesas. Espero esta enseñanza sea de provecho para ustedes. Dios nos ha bendecido eternamente en Cristo Jesús. A quienes creemos en Él, nos vemos en un siguiente video. Adiós.